y vamos a ver un ejercicio. Como nosotros en esta semana nos toca, de acuerdo al sílabo, ver ejercicios de aplicación de lo que es la política fiscal y la política monetaria. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se hacen estos cálculos, pero, a ver, aquí, ¿sí pueden ver el archivito en Word? ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí, económico. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo ya con datos, ¿no? Entonces, si algunos de ustedes ha de decir, bueno, el profe, y todo esto que nos enseña es pura teoría, puro bla, 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 y si lo quiero llevar a la práctica, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a ver, hoy día vamos a aprender esa partecita. Y una vez que terminemos esto, se empieza con la evaluación. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de un ejemplo. Tenemos que en una economía, el mercado de bienes, lo voy a poner primero, después a ver, déjeme, diseño de página, acá. Ya, ahí lo voy a poner así para que lo puedan entender mejor y después lo vuelvo a fraccionar. Ya, entonces tenemos, supongo que en una economía tenemos al mercado de bienes. Entonces, cuando ustedes estudiaron principios de macroeconomía, deben de recordar que la función de consumo va a estar dada por un valor que se conoce como consumo autónomo, ¿no? ¿Qué significa este consumo autónomo? Que es el nivel de consumo que van a tener las personas indistintamente de que si tienen o no tienen un ingreso. Entonces, ustedes saben que si alguien está sin trabajo, igual tiene que comer, igual tiene un lugar que dormir, igual tiene que asearse, entonces igual tiene consumo. Entonces, eso se conoce como el consumo autónomo. Entonces, estamos poniendo 0.75 el consumo autónomo, que diga 200 de consumo autónomo, y 0.75, esto recuerden que es la propensión marginal a consumir. Es decir, de todo el ingreso que yo recibo, ¿cuánto me voy a disponer para ahorrar y cuánto me voy a disponer eh, para consumir? Entonces, aquí tenemos que es 0.75. ¿Qué significa esto? Que de todo mi ingreso, el 75% lo voy a destinar al consumo. Recuerden que YD es el ingreso disponible, ¿sí? Además de esto, tenemos que recordar que la función del ingreso disponible está dado por el nivel de renta que tiene el individuo o la población en general, menos los tributos que paga, ¿no? Entonces aquí tenemos el nivel de ingreso disponible, la función de consumo. La inversión va a estar dada, obviamente, por el mismo nivel de consumo autónomo, eso también estimula la inversión, y la diferencia, obviamente, se está entendiendo. Recuerden que aquí estamos asumiendo de que estamos en una economía de vaciado de mercado, ¿sí? Todo se consume, todo lo que se produce se consume, no estamos viendo aspectos irregulares. Entonces, bajo ese criterio, nosotros sabemos que el 25, que esto es, aquí es 0.75, vamos a tener entonces el 25, del 100%, el 25 se destina al ahorro, ¿no? Y obviamente esta cantidad que se destina al ahorro gana una tasa de interés. Aquí la tasa de interés, para no confundirnos con el tema de las letras, lo estoy representando o se lo está representando con la letra R. Entonces recuerden que R es la tasa de interés. Y esta R es tasa de interés nacional, ¿sí? Es la tasa de interés que se paga dentro de la nación. La R asterisco va a ser la tasa de interés internacional. Tenemos que el gobierno realice un gasto de 100, ¿sí? Estos son los valores, los rubros que el gobierno utiliza para poder hacer sus actividades como Estado. Ahí está incluido lo que es seguridad pública, salud, educación, inversión en general. ¿Sí? Todos los gastos relacionados a la parte pública. Tenemos que los impuestos, en este caso el gobierno tiene una recaudación de impuestos por niveles de 100, entonces y es lógico, ¿no? Que recauda 100 y gasta 100, ¿no? Entonces aquí estamos de que todo el ingreso que recibe el gobierno por concepto de impuestos lo utiliza para sus actividades normales. Entonces, recuerden que estamos en el modelo planteando una economía de vaciado de mercado. Las exportaciones son iguales a 50 y lo mismo las importaciones son iguales a 50, entonces tenemos que están en equilibrio, ¿no?
Entonces, estamos partiendo de un ejemplo en el cual la economía se encuentra en un pleno equilibrio, existe movilidad de capitales. Entonces, bajo ese concepto, nosotros calculamos la función de la demanda agregada, ¿no? Y saben ustedes que desde la función de la demanda agregada nace, ¿quién nace de la función de la demanda agregada? A ver, Verónica, Verónica Ushay. Buenos días. ¿Sí me Buenos días, escuchan? Verónica. Sí, sí te escucho, Verónica. ¿Quién se deriva de la demanda agregada? La curva IS. Correcto, la curva IS se deriva de la demanda agregada. Recuerden que analiza el mercado de bienes y servicios y está dado por la función del PIB. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestra función de demanda agregada. Profe, yo quería preguntarle algo. Dime, te escucho. Ya, en la parte de arriba usted decía que era el 75%, ¿verdad? Sí, Por ahí usted lo tiene como 0,75. ¿Y por qué acá el 25 no lo pone como 0,25? porque aquí lo está representando de que el ingreso sobre 100. Ah, ya, en el Sí. otro solo como porcentaje y en el otro sobre 100 normal. Ajá, claro, porque Ah, ya. aquí es dinero, aquí es la cantidad de dinero. Aquí es la fracción de dinero, aquí es el dinero ya como tal. Entonces, como se está trabajando en un ejemplo hipotético, ¿no? Un ejemplo estándar, decimos que el nivel de ingreso que tienen es de 100. Entonces, de los 100, el punto 75 se lo consume. Y acá, entonces, obviamente, de los 100, el 25 lo destina al ahorro. Y el ahorro, tú sabes que gana una tasa de interés. Y esa es la tasa de interés nacional. Aquí recuerden que en este estudio nosotros siempre vamos a trabajar con la tasa de interés real, no con la tasa de interés nominal, ¿sí? Recuerden lo que vimos en el primer parcial de que la tasa de interés es real porque para el tema del análisis en lo que es el mercado perdón, el mercado LM, analiza los precios reales. Entonces nosotros debemos de trabajar con la tasa de interés real, ¿sí? Eso ténganlo muy, muy, muy presente, ¿no? Eh, recuerden que cuando se habla en teoría económica, ¿sí? Ya al nivel de que ustedes están ya en macroeconomía intermedia, ustedes van a ser economistas, ustedes deben de hablar con propiedad, ¿sí? Es decir, utilizar los términos correctos. Les doy un ejemplo. Que alguien esté hablando de políticas cambiarias y comienza a decir, bueno, lo que pasa es que con una subida en los impuestos, lo que va a generar es que la moneda se deprecie y eso hace que tengamos un tipo de cambio fijo. Entonces, si ustedes hablan así, yo lo único que les diría es que yo les aceptaría ese tipo de comentario a alguien que esté estudiando una carrera de abogado, que esté estudiando hasta inclusive de periodista o de enfermería, cualquier otra cosa, menos un economista, porque deben utilizar los términos correctos, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de evaluación, estamos refiriéndonos a un tipo de cambio fijo. Y cuando nos estamos hablando de depreciación, nos estamos refiriendo a un tipo de cambio flotante. Y la depreciación se debe a las relaciones comerciales. La devaluación se debe a las decisiones gubernamentales. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan identificar y cuando lo expongan, o sea, cuando lo conversen, deben de utilizar los términos correctos, ¿sí? Y eso, cuando vaya a hacer las preguntas, por favor, ténganlo en cuenta, porque si ustedes me dan de repente bien el argumento, pero utilizaron malas expresiones, eso equivale a una respuesta incorrecta, ¿sí? Entonces, eso ténganlo muy, muy, muy presente, porque ustedes deben de manejar con mucha exactitud lo que es la teoría económica, que es la base de lo que ustedes están aprendiendo, especialmente para esta materia. ¿Sí? Entonces, estos elementos, nos habíamos quedado aquí hasta la demanda agregada, ¿de dónde salen? Ustedes van a decir, profe, ¿de dónde saco? Esto sale de las cuentas nacionales. ¿Sí? Ustedes van, se meten a la página del Banco Central y ponen cuentas nacionales y ahí les sale cuánto es el nivel del consumo. Entonces, con esto ustedes sacan el nivel de consumo es tanto, te dan este valor. Entonces tú dices, pero profe, ¿cómo saco el ingreso disponible? También te lo da cuánto es el nivel de ingreso disponible. Entonces, pero profe, ¿cómo defino el consumo autónomo? Ahí en los apéndices te dan un comentario. El consumo autónomo corresponde a tal rubro. Entonces, y cada uno de estos datos, los niveles de los tributos, cuánto se recauda en tributos en general en el gobierno. O sea, todos estos datos están en las cuentas nacionales. ¿Sí?
Entonces ustedes tranquilamente podrían hacer un análisis de la curva IS, LM de la economía ecuatoriana. Tranquilamente lo pueden hacer porque toda la información está disponible. Lo único que hay que tomarse el tiempo para descargar la información, tomar la información correcta, ir armando los datos. Pero toda la información está disponible. Ustedes tranquilamente pueden hacer este análisis. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta en esta parte? No hay preguntas. No, no hay pregunta, academista, sí se entendió. Ya. Igual esto de aquí ya ustedes lo vieron en principios de macroeconomía. Eso para ustedes ya es un repaso. Entonces, acá, que esto es ya lo que estamos viendo, recuerden que la función de la demanda de dinero va a estar dada, va a estar dado por el nivel de ingresos que tiene la economía, menos, en este caso, le estamos poniendo 100, porque estos 100 corresponden a los tributos, ¿sí? Porque tú tienes que pagar un tributo, ¿no? Y este dinero, obviamente, tiene un costo de lo que es el uso del manejo del dinero. Si bien este dinero pasa de mano en mano, pasa primero por las personas, luego lo compran, pasa por el gobierno, igual este dinero tiene un valor en el tiempo, ¿sí? Por eso es que se lo expresa multiplicado por la tasa de interés. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es la demanda de dinero, porque tú puedes decidir de repente este rubro consumir menos, entonces vas a pagar menos impuestos. Entonces, obviamente, la tasa de interés va a influenciar en este nivel de impuesto, ¿sí? Por eso es que se lo considera. Y para la oferta monetaria, sabemos que la oferta monetaria no es nada más que la cantidad de dinero que hay en la economía dividido para los niveles de precio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 1000, en este caso se saca un nivel de 2. ¿Ya? Esto lo estamos poniendo a manera de ejemplo, lo que es, y de ahí sabemos por definición que la oferta monetaria va a estar dada en su equilibrio, perdón, el mercado monetario va a estar dado en su equilibrio cuando la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, ¿sí? Entonces lo que hacemos es prácticamente igualar esta ecuación y ahí obtenemos nosotros nuestra función de la curva LM, ¿sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes explicar esa parte de la estructura de la fórmula de la oferta monetaria? Disculpe. La fórmula. ¿De dónde Ajá, nace? ¿De ajá. dónde? ¿Por qué es MS sobre P? Sí, más o menos. Sí, eso. Ya, eso ya lo habíamos explicado la otra vez. Nace de la ecuación del dinero. Masa monetaria, a ver si le puedo escribir por acá. MB es igual a PW, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ahí lo único que hacemos, este pasa a dividir y este pasa acá a dividir. Entonces, va a ser MP, M dividido, M es la masa de dinero dividido por el precio, que es igual a W, que son lo que se paga, o es L, perdón, L, que son los niveles de salarios, la parte salarial, dividido para la velocidad del dinero. ¿Sí? Entonces, esta es una igualdad, aquí te dice qué tan rápido va a pasar de manos el dinero, y aquí te va a decir qué tan rápido se va a mover el dinero. ¿Sí? El dinero como tal. Entonces, esta es la condición esta es la ecuación de la velocidad del dinero. O sea, es de cómo se moviliza el dinero en una economía. Entonces, nosotros utilizamos esta ecuación del dinero para identificar la masa monetaria. Entonces, la masa monetaria va a estar en función del nivel de ingreso de las personas y qué tan rápido las personas van a consumir. ¿Sí? Entonces, como esto es una igualdad, nosotros utilizamos este componente que constituye a la oferta monetaria. No sé si ahí te quedó un poco más claro. Esto lo puedes encontrar en el libro de Sachs, si no me equivoco, capítulo 5. Ahí habla sobre lo que es la ecuación de la función de dinero. ¿Ya? Entonces ya hay cubierta esta duda. Entonces,
Por eso es que nosotros aquí tenemos que el equilibrio, ¿de quién es este equilibrio? El equilibrio es de la curva LM. Va a estar dado entre la demanda de dinero, que es esto. ¿Por qué ponemos la demanda de dinero? Porque la demanda de dinero es lo que tú trabajas. Acuérdate que el ingreso está relacionado a la producción, menos lo que tienes que pagar en tributos, ¿sí? Y obviamente la tasa de interés te va a afectar tus decisiones de consumo. Por eso es que es un instrumento de política económica para una nación la tasa de interés. Decidir subir la tasa de interés, obviamente eso va a afectar directamente al consumo. Va a restringir el consumo y va a estimular el ahorro. En cambio, bajar la tasa de interés va a ocurrir el efecto contrario. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos es lo que ya hemos un poco estudiado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No hay preguntas? Bueno, Yo, vamos profe, yo, Heredia. a ver, dime Heredia, te escucho. Es que usted derivó una fórmula y lo Ajá, estaba anotando, pero era sobre el mercado monetario. Dice ajá. que está en su equilibrio cuando es igual a... Es No la lo más, entendí bien. es la fórmula, aquí está. Esta es la fórmula. ¿Ya? Esta es la ecuación del dinero. Masa monetaria por la velocidad del dinero. Precio sobre el ingreso que reciben las personas. ¿Sí? De ahí lo que hace es, se despeja. Me equivoqué de tecla. Bueno, se borró. De ahí lo que hace es despejar. No sé qué hice. Bueno, ahí lo que hace es MB es igual a L por P. Ya. Entonces lo único que hago es despejo, ¿no? Este M que representa la masa del dinero, no me interesa saber la masa del dinero, cómo se mueve, porque eso es la velocidad del uso del dinero. A mí lo que me interesa saber es la masa del dinero que tengo. Entonces lo que hago es simplemente el precio, lo paso, y ahí tengo lo que tengo en dinero, ¿sí? O sea, lo que yo tengo en papel moneda y lo que puedo comprar con él. Esa es mi masa de dinero, ¿sí? Entonces, y el otro lado tengo L, que es lo que tú puedes producir, y la velocidad con la que mueves el dinero que puedes producir. Esa es la ecuación de la función del dinero. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? No, gracias, ahí está bien. Ya. Entonces, yo una vez hecho esto, ahora sí voy a hacer esto más pequeño porque yo quiero que todo el ejercicio se lo vea en la pantalla. Voy a hacer aquí un pequeño cambalache, aquí orientación horizontal. ¿Ya? Aquí le voy a poner diseño de página. No, no queda bien. Mejor me pongo acá columnas y aquí le pongo 3. No. Ahí. Ya, entonces vamos a trabajar con esto. Tenemos hasta aquí economía cerrada, ¿sí? Estamos trabajando con una economía cerrada porque esto está en equilibrio, ¿no? Ahí podríamos decir nosotros, este es el caso de una economía cerrada. Lo podríamos resolver como un ejercicio de economía cerrada. En el momento que incorporamos la tasa de interés internacional, estamos estableciendo que es una economía abierta. Y además de esto, estamos argumentando que existe perfecta movilidad de capital. Es decir, no estamos tomando en consideración costos de movilidad del capital, o en otras palabras decimos de que el costo de transferir los capitales entre una nación y otra son relativamente incipientes, ¿no? Son muy pequeños. ¿Ya? Entonces, bajo esto, nos pide que encuentren las ecuaciones de la curva IS y la curva LM. ¿Ya? A ver, preguntas, para que se vayan entrenando un poquito. A ver, señorita Stephanie. Buenos días, Stephanie. ¿Se encuentra Stephanie? No está Stephanie. A ver, señorita Escalante. Buenos días. Buenos días,
Yael, ¿no? A ver, Yael. ¿Cómo tú encuentras la curva IS? ¿A qué era igual la curva IS? La curva IS. Sí, es ¿A qué era igual? mercado de bienes. Al mercado de bienes. ¿Y cómo sacábamos la curva IS? ¿Te acuerdas? ¿Cómo derivábamos la curva IS? ¿Ah? A ver, vamos a ponerte ayuda, ¿ya? A ver, vamos a que te ayude María Fernanda Vargas. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, profe. Buenos días, María Fernanda. María Fernanda, entonces le puedes ayudar allá a él. ¿Cómo tú encuentras la curva IS? ¿Se acuerdan cómo hacíamos para encontrar la curva IS? ¿Qué teníamos que trabajar? Dado el tipo de interés, donde se veía el nivel de renta y producción que están en Ya, equilibrio. ya, está bien. Pero ¿cómo calculábamos esa función? Con la demanda agregada, ¿no? Con la demanda agregada, correcto. Hacemos Ahí es. con la demanda agregada. ¿Ya? Voy a hacer aquí una curvita. Acá. Aquí inicio. Aquí. Ya, nosotros. Y le voy a poner que sea más grueso. Ahí está. ¿Ya? Sabemos. Y así. Que la curva IS tiene pendiente negativa y está representada por la función de la demanda agregada, ¿no? Pero en la curva IS, que es lo que tenemos aquí de insertar, creo que es cuadro de texto. ¿Dónde está para insertar? Aquí está el cuadro de texto. Aquí. Ya. Aquí quiero quitarle el recuadro. Columna central, no sé. Bueno, ya, no importa. IS. Quería quitarle el recuadro. No sé cómo hacer para quitar ese recuadro. No, no sé dónde quitar. Aquí el contorno, aquí es grosor. Textura, imagen. Ahí no dice sin contorno, profe. ¿Dónde dice sin contorno? Aquí. No la viste. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, sabemos que esta es la curva IS, ¿no? Y esta curva IS nos representa o nace de la función de la demanda agregada. Entonces, me voy a la función de demanda agregada. Y sabemos que la curva IS nace en la demanda agregada. Pero en la curva IS, ¿a quién nosotros analizábamos? ¿Qué teníamos en el eje de las Y? ¿A quién tenemos en el eje de las Y? Aquí tenemos en el eje de las Y. La tasa de interés. A la tasa de interés, que en este caso sabemos que es la letra R, ¿no? Listo. ¿Y a quién tenemos en el eje de las X? Ahí sí creo que es la producción, creo. Ahí tenemos. ¿A quién tenemos aquí? ¿Ah? La La producción. A la producción. producción, que es la producción. letra Y, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos, primero armemos nuestra función de demanda agregada, ¿ya? Vamos a armar la función de demanda agregada. Aquí vamos a aprender cómo crear nuestra curva IS. Y entonces la función de la demanda agregada es igual
al consumo. Pregunto, ¿tenemos la función de consumo? Sí, economista. Sí. Sí tenemos la función de consumo. La vamos a poner, ¿no? Aquí. Y la voy a poner entre paréntesis para que ustedes sepan que eso es nuestra función de consumo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Más La inversión. la inversión, ¿no? También tenemos nuestra función de inversión. Tenemos nuestra función de inversión. ¿Qué más tenemos? El gasto, el gobierno. Tenemos El gasto, El gasto. más el gasto que es Bien. 100. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Exportaciones. las Las exportaciones. exportaciones que son 50 y por último las importaciones que también Importaciones. son 50. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos nuestra función de la demanda agregada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí nosotros? Expresar, que lo voy a poner acá abajo, tenemos que expresar, tal vez tu mensaje molesta, expresar la función, la demanda agregada, como una expresión de la tasa de interés en función de la producción. ¿Sí? Y aquí viene lo que ustedes aprendieron en cálculo 1. ¿Se acuerdan cuando veíamos en cálculo 1 lo que era funciones? ¿Cómo hacíamos esto? A ver. Señorita Verónica, si no me equivoco, ustedes la exoneraron ese día, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Verónica Auchay. Dígame. ¿Cómo encontramos nosotros la función de esta expresión de la tasa de interés en función de la producción? ¿Cómo hacemos? ¿Ah? Despejando. ¿Despejamos a quién? ¿A quién despejamos? ¿Ya? Aquí lo La que tasa de interés. tenemos que, exacto, no, aquí La tenemos, producción. nosotros vamos a tener que crear una función que sea R en función R en función de Y. Eso tenemos que crear. Esto nos está pidiendo. Y esta es la curva IS. ¿Sí? IS va a ser la función R, la función va a estar expresada con respecto a los niveles de producción, la tasa de interés, cómo reaccionan ante los niveles de producción. ¿Sí? Entonces, eso es la curva IS. Miren aquí cómo entran las definiciones matemáticas que ustedes aprendieron en cálculo 1. ¿Sí? Y aquí también van a recordar cómo se grafica lo que nosotros aprendimos en cálculo 1. Ustedes van a ver aquí la aplicación directa de lo que aprendieron en cálculo 1. Bueno, ahora yo les di cálculo 1, entonces sí recuerdo lo que les enseñé. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora, ya vamos a hacer este cálculo. Lo único que tenemos que hacer es despejar, o sea, vamos a trabajar simplemente con esta ecuación. Aquí esta es la demanda agregada, aquí no es igual, es 2 puntos. Entonces, a esta expresión nosotros la igualamos a 0, ¿sí? Porque queremos encontrar, y lo que vamos a hacer ahora es despejar vamos a despejar R.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Aquí obviamente, como ya sabemos que es el ingreso disponible, no le voy a poner el detalle de qué es ingreso disponible, porque si pongo ingreso disponible voy a irme en un círculo vicioso de que es la producción menos el impuesto, entonces y el impuesto, tengo que poner el valor del impuesto, que es 100. Entonces, vamos a ir directamente, ¿no? Entonces ustedes aquí despejan R. Ese cálculo se los voy a dejar de tarea para que lo hagan en su casa, ¿sí? Entonces aquí, al momento de ir agrupando, vamos a tener que Y, aquí les voy a poner una parte de la agrupación, va a ser 500 más 0.75, ¿sí? 0.75, 500 más 0.75 del ingreso disponible, que es Y, menos los niveles de tributo, que son 100, ¿sí? Los niveles de tributo que son 100, menos 25 R, ¿no? Entonces ahí estamos despejando Y. Entonces ya aquí sacamos el ingreso disponible y solamente tenemos nuestras dos variables, que es Y y que es R. Entonces voy a agrupar por un lado los Y y por otro lado tengo los R. Entonces me va a quedar 0.25Y, 0.25Y. Entonces lo que hacen es multiplican, suman, restan y dividen. Les va a quedar 0.25Y es igual. Y por el otro lado me va a quedar un valor constante de 425 menos el nivel de R que es único, 25R. ¿Sí? Perdón. Menos 25R. ¿Ya? Y finalmente, ahora sí ya tengo dos variables que son las que me interesan. Y como me dice que tengo que expresar a la R en función de la producción, a la tasa de interés en función de la producción, quiere decir que tengo que despejar R. Entonces R va a ser igual a 17. Si ustedes despejan esto, vamos a tener 17 menos 0.01Y. ¿Sí? Y ahí yo ya tengo mi curva IS. Ahí hemos encontrado nuestra curva IS. ¿Sí? Esta es la curva IS. Entonces aquí vamos a tener de que la función IS es R en función de Y igual a 17 menos 0.01Y. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí tengo algunas dudas, profesor. A ver, ¿cuáles son las dudas? A ver, habla. Habla ahora, calla para siempre, como dicen. Si le digo que, o sea, ¿de dónde salió todo? ¿De dónde salió todo? Sí, Desde despejar R, explique, por favor. Profe, no entendí lo del 17, ¿Cuál 17? el de la ecuación de R. El que lo hizo directo, el La tasa de profe. No lo hizo interés por... ahí. Bueno, todo no entendí, la verdad, profe. Desde despejar R, explique paso a paso, Ah, por toda esa favor. parte ya me quedé. Desde despejar R, paso a paso, por favor. Ya No no entendí puede mucho. ser de que en un año ustedes ya se hayan olvidado. Ya se hayan olvidado de cómo despejar ecuaciones. No lo sí, puedo sí creer. está bien, profe. ¿Ah? Ahora les No, voy es a que lo poner. que pasa es que Esto usted va a lo tema hizo de examen. directo, no le puso por parte. Es por ¿Ya? eso que algunos se confundieron. ¿Ya? Ya. Voy a volver a explicar. Tema de Usted lo examen. dividió. Esto les voy a tomar en el examen, van a ver. Segurito que les tomo esto en el examen. Ya, y sobre esto les voy a mandar un trabajo de investigación. Que vayan recordando cómo hacer, ¿sí? Si ustedes revisan en el sílabus,
una semana antes del examen dice trabajo de investigación para la última semana de clases. Entonces, les voy a hacer un trabajo de investigación sobre esto. Ustedes van a tener que irse a la página del Banco Central, tomar estos datos y van a hacer estos cálculos. Y me van a decir cómo está la situación de la curva IS para la economía ecuatoriana. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros en la tareita? Sí, profe, pero es grupal. Ah, en grupo, por supuesto. Ay, gracias. Va a ser en grupo, pero eso de ahí, por eso esta partecita, ustedes no me pueden decir, profe, a mí no me enseñaron eso porque yo les di cálculo 1 y yo les enseñé esto en cálculo 1. Yo me acuerdo que esto sí les enseñé. No me pueden decir, profe, yo no sé porque sí les han dado. ¿Ya? No hay excusa, no hay excusa. No me van a decir que el profesor no me dio, no hay excusa. Ahora, voy a repetir, ¿ya? Esta parte sí está clara, ¿no? Aquí sí está claro. ¿Está claro? Sí. Ya. Sí, eso sí, la cosa creo que es para despejar, ahí. Aquí. Aquí también está claro, ¿no? Sí, ya sabemos, tenemos todo eso, sí. Lo de abajo, ahí. para Aquí sacar. está claro. Sí.